soy María Los Ángeles y les voy a hablar de la organogénesis. Este es un proceso que se obtiene entre la cuarta y octava semana de gestación. En esto se desarrolla de forma simultánea y coordinada lo que son muchos órganos y muchos sistemas. Esto pasa a través de las capas germinativas, que son tres: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En el ectodermo podemos ver que se forma lo que es el sistema nervioso y la piel. En el mesodermo se forma lo que es el músculo, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. En el endodermo se producen las glándulas endocrinas, también se produce lo que es el hígado, los pulmones y el sistema digestivo. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jimena Arcila, estudiante del programa de enfermería primer semestre. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo del sistema nervioso. El sistema nervioso inicia su formación a partir del tubo neural. Este se desarrolla antes de los primeros 30 días de vida de un bebé, mientras va creciendo plácidamente en el útero de su mamá. A partir de este tubo se originan tres segmentos que darán origen a múltiples estructuras del sistema nervioso. Estas suelen identificarse como vesículas primarias, denominadas cerebro anterior, medio y posterior, o bien prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Respectivamente, continuamos a esta última vesícula llamada la médula espinal. Esta es ubicada y se irá prolongando conforme se da el crecimiento, maduración, y caracterizamos esto con diferentes colores para que lo puedan identificar. Después de la quinta semana de vida, se puede observar que de algunas vesículas primarias han surgido nuevas estructuras que ahora se denominan vesículas secundarias. De esta manera, a partir del prosencéfalo se origina el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, por su parte, continúa igual. A partir del romboencéfalo se originan el metencéfalo y el mielencéfalo. Finalmente, como podemos ver, la médula espinal continúa con su desarrollo. Esta organización básica da origen al resto de las estructuras del cerebro que se conservan durante toda la vida. Del telencéfalo se originan los hemisferios cerebrales. Esto incluye la corteza, los núcleos, las conexiones, los surcos y circunvoluciones, característicos que se adquieren conforme se desarrolla el bebé. A partir del diencéfalo surgirá el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Principalmente aquí también encontramos el subtálamo y el metatálamo. La cavidad del tubo neural da origen de los hemisferios a los ventrículos laterales, mientras que en el diencéfalo da origen al tercer ventrículo, como lo podemos ver acá. Del mesencéfalo se originan múltiples núcleos neuronales y grupos de axones, como por ejemplo los cuerpos cuadrigéminos, los folículos, la sustancia negra, los pedúnculos cerebrales y cerebelosos, entre otros. De la cavidad del tubo neural se origina a este nivel el acueducto cerebral. El metencéfalo dará origen al cerebelo y a la protuberancia, mientras que el mielencéfalo originará el bulbo. Todos los grupos neurales y grupos de axones que se originan de esta zona son de gran importancia. A este nivel y cavidad del tubo neural le da origen al cuarto ventrículo. La médula espinal desde sus etapas iniciales se conserva y va ganando longitud conforme se desarrolla el bebé hasta alcanzar su longitud final. Aquí se encuentra una gran cantidad de núcleos neuronales que controlan, por ejemplo, reflejos, patrones motores, además transmite sensaciones. La médula espinal es en sí misma una importante vía de transmisión e información. Aquí la cavidad del tubo neural da origen al canal central de sangre y de la circulación vitelina, el saco vitelino y el corazón del embrión, hasta que comienza la circulación interna del feto. Después sigue la capa del amnios y saco vitelino, llamado saco de aguas. Está formado por una membrana llamada amnios, que encierra la cavidad amniótica, líquido donde se desarrolla el feto. Este líquido sirve para absorber presiones mecánicas a la que se pueda estar sometiendo el feto, y también permite su movimiento y luego protege de adherencias tisulares. También sigue la capa alantoides. Esta tiene funciones excretoras del alantoides. Surgen los vasos alantoides y de ellos se forman los vasos umbilicales y las vellosidades coriónicas de la
temperaturas. Bueno, eso es todo y sigue mi compañera. Mi nombre es Julia Martínez. Voy a hablarles sobre dónde aparecen por primera vez las capas del tejido primario. Entonces, las capas germinales dan lugar a todos los tipos de tejido del ser humano, los cuales al agruparse constituyen los órganos sistema. Tras la fecundación, a partir de la división del cigoto, se empiezan a formar todos los tipos de células. En la tercera semana, las células empiezan a diferenciar y se forman 3 capas, que son el endodermo, que es formada por las células internas del embrión, el cual da lugar a diferentes estructuras como el hígado, el estómago, intestinos, la tráquea, los pulmones, las glándulas como el timo, la tiroides y el páncreas. También tenemos la otra parte, que es el mesodermo, que es la capa germinal que procede de la división de las células intermedias, de las cuales surge el aparato circulatorio, el reproductor y el músculo esquelético. También tenemos el ectodermo, que es la capa germinal más externa, el cual da origen al sistema nervioso, las vías respiratorias altas, la epidermis, la boca y las glándulas mamarias. También les voy a explicar un poco sobre el desarrollo temprano de un embrión mediante unas fases en la que empieza el cigoto, la mórula, la blástula, gástrula y el inicio de la formación de los órganos. Entonces, este es un periodo de la fecundación que termina hasta el nacimiento. Entonces, la fecundación es la unión de las dos células reproductoras de sexos contrarios. El cigoto comienza con la penetración de un espermatozoide en un óvulo. La segmentación es la división por mitosis del óvulo fecundado. En esta fase encontramos los blastómeros, que son cada una de las células en que se divide el cigoto para dar lugar a la primera fase embrional. También tenemos la mórula, que es el estado temprano de desarrollo del huevo fecundado, donde los blastómeros emigran a la periferia para formar una única capa. Tenemos la blástula, que es la primera fase del desarrollo embrionario. El blastocele está lleno de un líquido llamado blastóquilo. También tenemos la gastrulación, que es el proceso de formación de la gástrula. Es una fase de desarrollo embrionaria. Entonces también vamos a hablar de la organogénesis, que es la formación de los órganos durante el desarrollo embrionario, formándose en 3 capas germinales, como el endodermo, mesodermo y el ectodermo, que es pues lo que hablé anteriormente. También les voy a hablar de por qué los embriones de los vertebrados tienen amnios. Entonces les explicaré un poco qué son los amnios. Entonces, estos son una membrana compuesta por somatopleura, la cual rodea el embrión, el cual queda suspendido en el líquido amniótico que lo protege y el cual proporciona equilibrio y una temperatura constante. Esto permite que adentro pues haya movimiento y migración celular, lo cual permite que los huevos de los reptiles o las aves se pongan lejos de los cuerpos del agua. Entonces, ese sería el por qué es importante el amnio. Bueno, entonces también les voy a hablar de las funciones de los amnios, que es otro tema. Entonces, los amnios se forman en la pared interna del pliego de la pared corporal. Tiene la función de sostener, proteger y alimentar a los embriones. Entonces se envuelve el embrión y queda en un espacio entre ambas, la cual eso se va a llamar cavidad amniótica, donde se encuentra el líquido amniótico, el cual protege y amortigua el embrión para que no sufra daños. Como sabemos, la mamá a veces está en movimiento, entonces para que no sufra algún daño. Cuando existe el nacimiento del bebé, este líquido
bueno, este líquido amniótico ya sale. Entonces ahí es cuando el bebé ya empieza a tener movimientos libres, porque pues ya no está como encapsulado, sino ya sale. Gracias. Niños, yo les voy a hablar sobre los blastómeros y cómo se produce. Bueno, los blastómeros son células animales indiferencialmente resultantes de la segmentación del cigoto. En el ser humano, los blastómeros son producidos durante las primeras 24 horas después de la fecundación por un proceso de segmentación llamado blastogénesis. Entonces, más adelante voy a hablar determinadamente cómo es la blastogénesis, como se ve aquí. Aquí se ve la fecundación y aquí se va dividiendo en dos blastomeras y después se va a dar la división de 4 blastomeras, la división múltiple de blastomeras y por último la mórula, que la mórula son se da por la división de los blastómeros y durante los primeros días de gestación, aunque el tamaño del huevo permanece constante. Después de 3 días, el huevo fecundado tiene 16 blastómeros, como se observa aquí en la mórula, 16 blastómeros, recibiendo a partir de este momento el nombre de mórula. Posteriormente se produce la blastulación, que representa el inicio de la diferenciación celular, de tal manera que el grupo de blastómeros se sitúan formando una envoltura externa denominada clorofosfato, mientras que otros se agrupan constituyendo la masa celular interna o embrioplasta. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el blastocito, que dice que el cloroplasto se originará la placenta y el embrioblasto. Dará origen al embrión. Un líquido entra en el interior de la mórula, formando al 4º día una cavidad dentro del embrión, llamándose a partir de este momento blastocito o bástula. O blástula, el cual es el que se le implantará en el endometrio uterino. Ahora les voy a hablar sobre la blastogénesis, que es la que permite que los blastómeros se formen. Bueno, en la embriología, la blastogénesis propiamente se aplica a la etapa de generación de la blástula o blastocito que les hablé anteriormente, que es una de las fases por las que pasa el embrión y ocurre entre el día 4 y 5 después de la fecundación, como habíamos hablado, que después de la fecundación se comenzaba a hacer la formación de blastómeros. Bueno, en ese momento aún no están definidas las células que generarán cada una de las 3 capas germinales. Solo está definido lo que se dará lugar a la placenta y lo que dará lugar al embrión en general. Pero es posible tomar estas células de la masa celular interna y generar con ellas cualquier tipo celular de cualquier capa germinal, ya que su destino aún no está comprendido. Gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Revelo, ya me conocen. Yo voy a hablarles sobre el último tema de esta exposición, de este video, mejor dicho. Entonces, ¿de qué trata? Etapa de crecimiento y especialización de tejidos. Son temas algo cortos, entre comillas, pero no dejan de ser complejos. Tienen su cosita, su maña, ¿no? Entonces, podemos empezar por la etapa de crecimiento. ¿Qué es la etapa de crecimiento? ¿A qué edad es? ¿Qué quiere decir? Bueno, la etapa de crecimiento se inicia en el momento en el que la fecundación del óvulo y se extiende hasta que finaliza la maduración de los huesos y se completa el desarrollo sexual. Esto ocurre habitualmente más o menos entre los 19, 20, 21 años, ¿no? Como pues la edad que somos los universitarios ahora mismo, la gran mayoría. Bueno, esto no necesariamente representa el incremento de tamaño del cuerpo, no, sino también representa el incremento del tamaño de órganos y sistemas que nosotros tenemos a través de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, un órgano, pues el cerebro, pulmones, corazón,
hígado, bueno, cosas así. O sistemas, podemos poner el sistema nervioso, el sistema... ¿Sí me entienden? Hay muchos más sistemas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay siete fases que podemos decir que es de la etapa de crecimiento, las cuales son la fase prenatal del embarazo, lo siguiente sería la infancia, que es de 0 a 6 años, la niñez, que es de 6 a 12 años, la adolescencia, que es de 12 a 20 años, en esta etapa pues todos saben, bueno, uno empieza a crecer, ¿no? Bueno, sigue la juventud de 20 a 25 años, la adultez de 25 a 60 años y por última, pues la vejez de 60 años en adelante, donde ya todos estamos un poco que ya no podemos más con nuestro cuerpo, ¿no? Claro está. Entonces, les voy a hablar también sobre la especialización de tejidos. Bueno, la especialización de los tejidos, bueno, tenemos 4 tipos de tejidos en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Bueno, son tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Bueno, podemos empezar prácticamente con el tejido epitelial, que es el principal, bueno, principal por así decirlo, que consiste de una o más capas de células cercanas entre sí, con poca sustancia intercelular, soportadas por una capa extracelular llamada lámina basal, bueno, esta está compuesta como de colágeno y otras proteínas, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial se divide en revestimiento y glandular. Bueno, por lo general el glandular trae, bueno, según donde se vierten las secreciones, pueden ser endocrinas o exocrinas. Sin embargo, yo les voy a hablar sobre el revestimiento simple y estratificado. Entonces, el epitelio simple es, bueno, más que nada es como describirles, ¿no? Tienen el espesor de una sola célula y cumplen con la función de recubrir zonas internas como los tractos respiratorios, la parte de los pulmones, todo eso. Dije, bueno, también tractos digestivos, circulatorios, y pues en general protegen todo tejido conectivo subyacente. Sí. Entonces, también tenemos el epitelio estratificado, que esto está formado por varias células cuya función es proteger superficies. Bueno, pues estas pueden soportar desgastes y desgarros como la piel. Y bueno, también se encuentra se encuentra en la córnea y el esófago, y algunos pueden ser queratinizados para proteger el organismo del medio externo, de diferentes cosas que haya en el exterior, ¿no? Entonces, ya tenemos el tejido conectivo, que tenemos el laxo, grueso y fibroso, el cual, el tejido laxo, es un líquido espeso con células dispersas que secretan proteínas y colágeno. Bueno, también conecta y sostiene y rodea otros tipos de tejidos, formando un marco de sostén interno para otros órganos, que en este caso podríamos poner un ejemplo, el hígado. Eso sería. Bueno, también les voy a hablar sobre el tejido muscular y el tejido nervioso, el cual el tejido muscular. Bueno, existen 3 tipos de tejidos musculares, ¿no? Los cuales son el esquelético, el liso y el cardíaco. Entonces, el tejido muscular, bueno, o las células del tejido muscular tienen la capacidad de contraerse y de relajarse. ¿Qué quiere decir? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos poner mi brazo como ejemplo, ¿no? Podemos decir que ahora mismo el brazo está relajado, los músculos están relajados, el tejido muscular está relajado, pero yo al momento de hacer fuerza con la mano, este pedazo de acá se contrae, por lo general se pone más tenso. Si yo hago así, va a pasar lo mismo. Tanto esta parte de acá que estoy haciendo fuerza y esta parte de acá que también estoy haciendo fuerza están contraídas y por lo tanto están tensas, están duras, ¿no? Pero yo al momento de zafar acá y al momento de contraer acá, vuelven a su estado normal, donde están relajadas y por lo general están suaves. También dependiendo de qué tan desarrollado tenga el músculo la persona. También les voy a hablar sobre el tejido nervioso, el cual se especializa en transmitir señales electroquímicas. El tejido nervioso hace parte del sistema nervioso, obviamente, ¿no? Entonces, este tejido nervioso posee 2 tipos de células, las neuronas y las células gliales, las cuales, pues, las neuronas tienen receptores, los cuales son elaborados en sus terminales especializadas para percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos
o térmicos, ¿no? Estos impulsos que envían las neuronas se propagan sucesivamente a otras neuronas para procesamiento y transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras, como podemos estar haciendo aquí ahora mismo, que pues yo me muevo así, un ejemplo. Todo eso manda de neurona a neurona para yo poder hacer las acciones que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, en adición a las neuronas, pues como les dije ahorita, también están las gliales, ¿no? El tejido, bueno, donde es el tejido nervioso que contiene muchas otras células que se denominan pues un conjunto o unas células gliales, las cuales no reciben ni transmiten impulsos, pero su misión es apoyar a la célula principal. Está ahí como una persona secundaria, bueno, como alguien secundario. Sin embargo, así sea secundario, es muy fundamental para ayudar a la neurona, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, muchas gracias por su atención y aquí finaliza nuestra exposición, bueno, nuestro video particular. Muchas gracias.